Vale, bueno, esta clase va a ser bastante corta, la verdad. El objetivo es poder aprender a optimizar el desarrollo del código y la ejecución de esta misma. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace Streamlit es que cada vez que haya un cambio dentro de las cajas de texto, dentro de las cajas de números, en cualquier tipo de cambios que haya en los elementos que se han creado, cualquier mínimo cambio en actividad, este lo que va a hacer es rebobinar el código, o sea, volver a ejecutarla. Y lo que va a hacer es que los datos que ustedes están cargando, puede ser que estén cargando Excel, que puede empezar demasiado. eh, Puede ser que estén cargando alguna, no sé, alguna imagen que sea también bastante pesada en el ámbito de, no sé, de que sea .svg. Algunos son bastante pesadas y complicadas de leerlas. Y algún otro archivo, ¿no? Que a veces cuesta poder leerlo. Y para evitar eso existen métodos decoradores que nos permiten solo ejecutar una vez esa parte y no que se vuelva a ejecutar y vuelva a leer y leer y leer. No sea un bucle, ¿no? Entonces, para evitar esa lentitud, se podría decir entre la recarga entre los archivos de los datos que tenemos, se va a utilizar un decorador. Entonces, sería una forma de optimización dentro de Streamlit. Bueno, ¿y por qué en este caso usar caché? Bueno, las ventajas es de que acelera la carga inicial, evita recomputar, como les dije, que vuelve a reejecutar el código y realizar de nuevo las operaciones, extraer los datos ya sea del Excel en OneDrive o en la misma nube de Google. Ya no va a tener que descargar el archivo, leerlo, sino que solo una vez lo va a hacer y ya cuando se vuelva a recargar el código o recomputar, eh, ya solo lo va a hacer una vez y cada vez que se haga no se va a volver a hacer y eso ya va a quedar como un archivo estático, o sea, ya va a quedar permanente y es como que va a quedar en una variable y no va a volver a leerlo, algo así. Va a quedar en caché o en memoria. Bueno, y mejora la experiencia de los usuarios, ya que a veces cuando recomputa este tipo de operaciones, hace de que los elementos demoren en cargar, los elementos que son consecutivos a esa operación, eh, hace que estas operaciones ralenticen en sí la experiencia del usuario y es poco amigable, ¿no? No sé si cuando hayas tenido una experiencia similar cuando entres a una página y esta, cada vez que recargas o refrescas o hay algún cambio, esta se demora bastante, ¿no? Y a veces es un poco desesperante en ver de que el código demora o de que la página no responde, ¿no? Y responde muy lento y eso es un poco incómodo y la experiencia del usuario se pierde ahí solo por ese detalle. Y también cuando se va a subir a un servidor, ya sea CIMAES, CasaOS, etcétera, los demás tipos de servidores también, el Linux Server o Ubuntu Server, evita de que los recursos se gasten innecesariamente en leer una tarea que se puede simplemente estatizar, ¿no? Ya, dentro de estos existen decoradores para las funciones, en los cuales está el change data y el change resource. Estos tienen objetivos bastante diferentes, no tienen el mismo objetivo entre sí, pero sí nos van a ayudar a aliviar este tipo de carga, ¿no? Bueno, dentro del ST caché o del Streamlit de la herramienta Cache Data, es ideal para procesar datos, se guarda en memoria, ¿no? Por ejemplo, el SD Cache Data nos permite, por ejemplo, leer un archivo de Excel y y que se mantenga en memoria sin necesidad de cada vez que yo recoja la función recompute de nuevo la función y me dé la información, ¿no? Si no, eso ya de frente no lo recomputa porque ya lo tiene en memoria, simplemente me da lo que quedó en memoria, ¿no? Entonces, simplemente, en vez de decir que cada vez que llame a la función y haga una operación enorme y me dé al final un resultado, a la segunda operación, lo que va a hacer simplemente llamo a la función, ya de frente me da el resultado, no recomputa todo. Eh, en cambio, el Cachorro Curse nos sirve para cargar modelos, conexiones o objetos pesados. Puede ser, por ejemplo,
en modelos de inteligencia artificial están los modelos .kera, son archivos ya del modelo, se podría decir, entrenado con las capas y neuronas congeladas. Y lo que simplemente se utiliza es para cargar ese modelo y simplemente sirva para predecir, ya no es para entrenamiento, ¿no? Este nos va a servir mucho para esos tipos de objetos porque a veces esos pesos pueden tener un gran, valga la redundancia entre sí mismo, un gran peso al poder cargarlo, una gran carga eh, de procesamiento al cargar esa información, ¿no? Porque a veces estos tipos de datos pueden tener miles de parámetros y es bastante pesado para una sola aplicación web, ¿no? Bueno, un ejemplo básico, por ejemplo, de esta operación es dentro de Python, simplemente decoran a la función, ¿no? Digamos que tengo una función que es cargar una hoja Excel y yo le voy a pasar un parámetro específico y este me va a permitir retornar lo que está leyendo el Excel, ¿no? O sea, la información que está dentro del Excel con React Excel, ¿no? O leer el Excel, ¿no? Y en este caso del mismo parámetro que le hemos pasado, nos va a retornar en función de ese parámetro. Pero a veces hacer esto es innecesario, ¿no? Porque lo que está haciendo es, dentro de esta función integrada, es leyendo la información que hay en el Excel y extrayéndolo de manera, bueno, Pandas lo hace de manera bastante rápido, se podría decir, pero igual al hacer de nuevo ese recómputo es bastante lento, ¿no? Y el data frame, leer de nuevo el data frame, se podría decir es innecesario y bastante burdo hacerlo, ¿no? Entonces, para evitar eso, simplemente lo que hace el SST caché, una vez que se ejecuta por primera vez, esa información queda cacheada, o mejor dicho, guardada en la memoria, y lo que hace es que ya no va a leer el Excel, simplemente te va a retornar la información que se registró en la primera llamada, ¿no? ¿Y cuándo no usar caché? Bueno, se debe evitar usar caché cuando los datos cambian frecuentemente, como ya les comenté el tema de que lo que hace caché es que la primera información que va a entrar se va a quedar de manera estática y si tú vuelves a introducir datos que, por ejemplo, las entradas pueden ser variables o variadas en el tiempo, no es recomendable porque perdería el sentido, ¿no? de utilizar algo estático en memoria, ¿no? No tendría sentido porque estaría cada rato realizando el recómputo para nueva data, ¿no? Y que quede estático y tú quieres algo que sea dinámico, no tiene sentido utilizar este tipo de información, ¿no? Eh, bueno, también las funciones que tienen efectos secundarios, puede ser algún tipo de Markdown que inyecta HTML, no tendría sentido eh, ya que afecta, puede ser dinámicamente o visualmente el apartado de la aplicación web. Y manejas usuarios autenticados de datos privados. Bueno, en el caso de que tengas una base de datos, si es estático, sí es recomendable, pero si ves que va a ser dinámico y se requiere de que el usuario esté ingresando información de manera concurrente, no se recomienda esto, ¿no? O dentro de los datos, ya que puede quedarse en memoria, ¿no? También hay otro método que ya es un poquito más avanzado. Hay más métodos mucho, mucho más avanzados que nos permiten agilizar dentro de Python de manera general, no solo para Streamlit, sino para otros códigos que requieren una gran cantidad de recómputos y eso puede ser a veces en Python, por ser mismo Python es un lenguaje que lee línea por línea y encima tiene que ser traducido, entre comillas, ¿no? Tiene que ser interpretado a través de un IDE que puede ser el Visual Studio Code, etcétera, etcétera, y darle las informaciones recién, como les dije, necesita un traductor recién para comunicarse con el procesador y esa interferencia es lo que quita o limita, se podría decir, el tiempo, ¿no? Porque necesita ser interpretado y encima línea por línea, entonces eso roba bastante tiempo. Eh, Hay formas más complejas de poder hacerlas eh, o adaptar tu código de formas más estables
Selenium, ¿no? O también lo pueden hacer con CPython o lo pueden hacer también con uno que es más sencillo, con Noica, que es se podría decir ya traduce tu código a binario y entonces ya no necesita lo traduce, se podría decir, a código C y hace más sencillo ya la información lo hace más sencillo para que ya no necesita ser interpretado en algunos casos, sino simplemente corre de frente código máquina en algunos casos, ¿no? En la parte de C, ¿no? Y eso agiliza el código, pero uno de esos métodos que no es tan avanzado como les comenté, es el compiler. Es en sí crea un archivo con data main. Espera, explicar. ¿Qué hace compiler? Lo que hace es simplemente precompila tu archivo Python y lo convierte a PyC. Esto reduce en sí el tiempo de arranque, como les comenté, y es útil para proyectos tal vez en los cuales requiera o tenga miles o gran cantidad de líneas de código y requieran bastante recursos, ¿no? En sí no va a ayudar un poco, pero no va a ser tan efectivo en algunos casos. ¿Y cómo se usa? Simplemente, como yo le expliqué, lo que hace es simplemente agarra tu código y lo recompila, ¿no? Y esta se convierte, se podría decir, a ver, en un archivo bin, se podría decir, a ver, un momento, en un archivo tipo Pikachu, que ya está almacenado como un archivo PC, ¿no? O PIC, ¿no? Entonces esto ya acelera, se podría decir entre comillas, ¿no? El- la lectura de este archivo Python, pero no lo acelera tanto. Desde la experiencia mía, se podría decir que acelera en un 10%, 5%, no es tan notorio. En algunos casos puede ser notorio y como en otros casos no tan notorio. Eh, hay métodos más sofisticados, como ya les mencioné, pero requiere un poquito más de conocimiento, ¿no? Vale. En conclusión, bueno, el uso de caché en el caso de los decoradores mejora el rendimiento ya que evita de que se vuelva a recomputar alguna función o algún cálculo que siempre va a ser estático. Y el uso de Compileal, lo que nos permiten es mejorar la carga tal vez inicial, ¿no? Que a veces en Streamlib tiene que estar reconstruyendo todo, armando el escenario, se podría decir, y hace de que la primera carga sea muy lenta. Es ideal también para este tipo de producciones como yo les comenté con Streamlib que tiene este tipo de inconvenientes. Bueno, y en resumidas cuentas, eso es lo que hace y y en sí evita este tipo de interferencias eh, y este tipo de inconvenientes, ¿no? que se tiene a veces con Streamlit. Bueno, ahora con el apartado del código les voy a mostrar un ejemplo que yo uso, no lo tengo así, pero se podría decir un ejemplo. Eh, a ver, un momento. Por ejemplo, para el uso de caché data, a ver, por ejemplo, para el uso de caché data, yo tengo una función que se llama, puede ser cualquiera de estos, el bloque tal vez de colaboradores o colaboraciones. Lo que se hace simplemente es, yo decoro, se podría decir con esta función, con una arroba lo decoro, y le doy un tiempo de que se guarde en memoria una vez que se haya ejecutado por primera vez de 3600 segundos, ¿no? Esto lo que tú vas a ingresar, el número entero que se va a ingresar acá es en segundos. Entonces, dependiendo de cuántos quieres que se demore, 5 minutos, eh, 6 minutos, etcétera, etcétera. El número que tú piensas prudente, cada vez que, por ejemplo, se inicia por primera vez, empieza el contador. Y una vez terminado, lo va a volver a computar.
Pero en cambio, si no ponen el TLL, que es el temporizador, lo que le indicas al decorador es que lo guarde indefinidamente, o sea, de que se va a guardar se va a quedar de manera estática de manera indefinida. No hay un tiempo que lo gobierne y se va a quedar así. Se podría decir hasta que tumbes el código o hasta que tumbes eh, eh, lo que ha arrancado en local, ¿no? Y el show spinner lo que hace es cuando pasa este decorador, lo que pasa es de que en el bloque visual eh, de Streamlib, cada vez que llega a chocar esto, empieza a generar, se podría decir, un spinner de carga y que te indica que está recorriendo esta función, ¿no? Y a veces puede ser molesto esta aparición de este spinner de carga y entonces simplemente se le da false para ocultarlo, ¿no? Si quieres verlo, si quieren que el usuario lo vea, simplemente lo activan con true, ¿no? Con decir que es falso o verdadero, ¿no? Depende de lo que quieran. Entonces lo que va a hacer es que a la primera corrida va a entrar a la función, le va a decir de que, por ejemplo, en este caso va a leer la función de leer hoja y le va a decir que lea la hoja 2 y que me diga las opciones que tiene disponible. Y entonces esta va a retornar los apartados válidos y la data o la data frame se podría decir obtenida de la hoja 2. Entonces a la primera corrida va a ser todo esta, va a leer esta línea, lo va a devolver, va a leer esta línea y lo va a obtener. Y luego recién al final va a devolver las salidas, ¿no? Estas variables lo va a devolver. Entonces eso va a ser la primera corrida, pero la segunda lo que va a hacer es ya no va a entrar acá, sino simplemente va a devolver esto. Entonces, esto nos permite agilizar, ya que no hacer de que vuelva a recomputar o vuelva a entrar a la función una y otra vez y una y otra vez, cuando a veces sabemos de que esa función solo es necesaria una vez, el recómputo, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar para ese tipo de formas, ¿no? Ahora, para el apartado de la creación del Python de la compilación, lo que simplemente se hace van acá, por ejemplo, a su terminal. En este caso tenemos que activarlo. A ver, lo tengo por acá. Voy a darle el bypass. Voy a activar el entorno virtual. Lo que nosotros hacemos para convertir este código ya con caché ya a PC que les dije el compilar, nos va a permitir agilizar un poco el código. Entonces, para convertirlo a este tipo de archivo, lo que hacemos es simplemente escribir Python. Pueden escribir de frente Python o pueden hacerlo de su manera abreviada, que es pi. Con pi pueden poner menos o en mayúscula, menos m haciendo referencia, compile, ¿no? Sería compile ¿no? Y aquí escriben el nombre o la ubicación de su archivo que quieren eh, convertir, ¿no? Y si quieren convertir todos los que están ahí, simplemente le dan punto. En este caso voy a especificar respecto a inicio, ¿no? Inicio.py. Entonces lo que voy a hacer es simplemente agarrar y ver dónde está, ¿no? Está en la carpeta inicio, siendo el archivo inicio, ¿no? Entonces es su ubicación, está en inicio y está como archivo inicio pi, ¿no? Entonces, este no es. Ya. Entonces, una vez que le doy enter, va a empezar a transformar esto y lo va a recompilar. Entonces ya está, ya lo compiló. Y aquí está el archivo. Entonces, para nosotros ejecutarlo, simplemente es de la manera tradicional, simplemente corres, pero ya le estás indicando de que acá está el archivo Pikachu, ¿no? Nos va a permitir agilizar un poquito los cálculos y es bastante fácil, ¿no? De aplicarlo simplemente para el tema de los decoradores, simplemente ponerlo encima de la función y ya lo estoy decorando. Y para que ese caché, simplemente irse a la terminal, ¿no? Para usar el compiler, escribir esa par de líneas de código que es bastante sencilla y escribir qué tipo de archivo quieres o qué archivo quieres que el archivo Python se convierta en punto PC y simplemente escribirlo y ya está, ¿no? Y corren el código de una manera tradicional, se podría decir. En este caso yo lo voy a eliminar porque va a estar variando mi código. Ya, y eso sería todo de esta parte.